Muy bien, ¿recuerdan de qué se trataron los 2 talleres anteriores? ¿De qué estuvimos compartiendo? ¿Cómo se tituló? Pueden mirar sus programitas, ahí está el título. Un valiente que me diga cuál era el título de los talleres del... ¿Cómo saber cuál es tu barco? Muy bien, ¿cómo saber cuál es tu barco? Gerardo ha estado compartiendo sobre ese tema, también compartí sobre ese tema con ustedes y estuvimos viendo que la visión es parte iniciativa humana y parte que inquietud espiritual. Nace una visión, nace mi visión, ¿y qué viene después? La muerte de la visión. Y después viene el cumplimiento sobrenatural de esa visión. Y estuvimos viendo cómo Pedro, Juan y Santiago lo dejaron todo y ¿qué hicieron con sus barcas? ¿Dónde las dejaron? ¿Amarradas al muelle? Las sacaron a tierra. ¿Y qué significado tiene eso para nosotros cuando el Señor nos pide que dejemos todo para seguirlo a Él? Bueno, nuestro taller hoy tiene un título diferente. ¿Cómo se titula? ¿Quién te va a acompañar en tu barco? ¿Cuántos de ustedes están interesados en que alguien les acompañe en su barco? Quiero ver las manos. Muy bien. Yo ya estoy acompañado en mi barco. Y les puedo asegurar que es una grandísima bendición. Esa es la decisión más importante de la vida después de entregar nuestras vidas al Señor Jesús. Comencemos con una premisa. Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo dijo Él antes del pecado. Después del pecado, podemos ver por ejemplo y por precepto que no es el plan de Dios que todo mundo se case. ¿Tenemos eso claro? Así que antes de pensar quién me va a acompañar en mi barco, tienes que descubrir si Dios quiere que andes acompañado. ¿Cómo anduvo el apóstol Pablo? ¿Acompañado o solo? Solo. No tuvo esposa el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿tuvo esposa? No tuvo esposa. Y así pueden mirar otros personajes de la Biblia que nunca tuvieron esposa. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios que todo mundo entre en el matrimonio. Si ustedes hacen un estudio cuidadoso en el espíritu de profecía e indagan el propósito del matrimonio en el tiempo del fin, no en el tiempo de Abraham, que era multiplicar y llenar la tierra. Hoy en día no necesitamos llenar la tierra, ya está llena y está tan llena que no cabemos en el mundo. Hoy ya no tenemos que llenar y multiplicar la tierra. Es más, entre más seres humanos vengan a la tierra, más van a sufrir. Así que el único propósito que un matrimonio tiene hoy en día es traer honra y gloria al nombre de Dios. Ese es el único propósito. No es porque yo me siento solo, no es porque me da frío y necesito que alguien me caliente, no es porque necesito afecto. Todo eso es bueno, pero esa no es la base de un matrimonio en este tiempo. En este tiempo es porque esa unión va a traer honra y gloria al nombre de Dios y esa unión va a apresurar la venida de Cristo. Pero la mayoría de los matrimonios, ¿qué es lo que hacen? La sierva de Dios, la hermana White, dice que de los matrimonios de hoy en día, refiriéndose a los matrimonios en la iglesia, dijo que ni 1 en 100 había sido hecho para honra
y gloria de Dios. Se cree que Lucas de Praga fue el primero en editar un himnario. Hemos estado cantando bastante estos días, ¿verdad? Lucas de Praga fue el primero en editar un himnario en el año de 1504. Recolectó 400 himnos alemanes y los imprimió. Así dio origen al primer himnario para uso congregacional. Pero esta no fue la única virtud de Lucas de Praga. También fue uno de los líderes de los hermanos bohemios o la Unión de la Hermandad. Este movimiento heredó las ideas reformadas de Wycliffe y de Hus y se desarrolló primeramente en Bohemia para luego instalarse en Moravia por causa de la persecución. Estos movimientos de reforma se caracterizaron por su deseo de volver al cristianismo primitivo, su espíritu de abnegación y desprendimiento, junto con su sencillez, su fervor y su obediencia a la palabra de Dios, hacían que las personas se sintieran atraídas a esta experiencia espiritual. En 1727, los hermanos moravos comenzaron una vigilia de oración que continuó sin interrupción durante 100 años. ¿Pueden imaginarse eso ustedes? Iniciar una vigilia de oración que dure 100 años. A 65 años de haber comenzado esta vigilia de oración, más del 50% de la comunidad había salido al campo misionero. El día en que enviaron sus primeros 2 misioneros, hubo tanto gozo en la congregación de los hermanos moravos que cantaron más de 300 himnos. Los misioneros moravos eran enviados solamente con pasaje de ida. Una vez que llegaban a su destino, debían procurar su propio sustento. Pocos meses después de haber llegado, estos primeros misioneros moravos, fallecieron 22 de los 29 que habían sido enviados. Todos los integrantes de la comunidad se incluían en células donde se discipulaban los unos a los otros. Estos eran los hermanos moravos. En una ocasión, Juan Wesley estaba viajando hacia los Estados Unidos con su hermano Carlos. ¿Saben quién fue Juan Wesley? Juan Wesley fue el fundador de la Iglesia Metodista. Y la Iglesia Metodista es la precursora de la Iglesia Adventista. Nosotros le debemos mucho a los metodistas, porque la hermana White vino de la Iglesia Metodista. Juan Wesley funda la Iglesia Metodista, pero ¿saben cuál fue el punto de encuentro de Juan Wesley con un Dios verdadero? En un barco. Y por eso quise compartir esta historia con ustedes. Juan Wesley iba en un barco de Inglaterra a Estados Unidos y en ese barco iba un grupo de hermanos moravos. ¿Lo han leído en El Conflicto de los Siglos? Vamos a buscarlo. Busquen en sus dispositivos electrónicos. No les voy a decir dónde ustedes lo van a encontrar. El primero que lo tenga lo va a leer. Busquen en El Conflicto de los Siglos la historia de Juan Wesley, un barco y los hermanos moravos. Les voy a dar un momentico para que lo encuentren. Juan Wesley, un barco y los hermanos moravos. Después de haber sido ordenados para el ministerio, John y Carlos Wesley fueron enviados como misioneros a América. Iba también a bordo un grupo de moravos. Durante el viaje se desencadenaron violentas tormentas. Y Juan Wesley, viéndose frente a la muerte, no se sintió seguro de estar en paz con Dios.
¿Continúo? Sí, continúa. Los alemanes, por el contrario, manifestaban una calma y una confianza que él no conocía. Ya muchos antes, dice él, ya mucho antes, dice él, había notado yo el carácter serio de aquella gente. De su humildad habían dado pruebas manifiestas. Al prestarse a desempeñar en favor de los otros pasajeros las tareas serviles que ninguno de los ingleses quería hacer, y al no querer recibir paga por estos servicios, declarando que era un beneficio para sus altivos corazones y que su amante Salvador había hecho más por ellos. Y día tras día manifestaban una mansedumbre que ninguna injuria podía alterar. Si eran empujados, golpeados o derribados, se ponían en pie y se marchaban a otro lugar, pero sin quejarse. Ahora se presentaba la oportunidad de probar si habían quedado tan libres del espíritu de temor como del orgullo, ira y venganza. Continúa. Lee un poquito más. Cuando iban a la mitad del salmo que estaban entonando al comenzar su culto, el mar, embravecido, desgarró la vela mayor, anegó la embarcación y penetró de tal modo por la cubierta que parecía que las tremendas profundidades nos habían tragado ya. Los ingleses se pusieron a gritar desafortunadamente. Los alemanes siguieron cantando con serenidad. Más tarde pregunté a uno de ellos, ¿no tuvisteis miedo? Y me dijo, no, gracias a Dios. Volví a preguntarle, ¿no tenían temor las mujeres y los niños? Y me contestó con calma, no, nuestras mujeres y nuestros niños no tenían miedo de morir. Lee un poquito más. Al arribar a Savannah, vivió Wesley algún tiempo con los moravos y quedó muy impresionado por su comportamiento cristiano. Refiriéndose a uno de sus servicios religiosos que contrastaba notablemente con el formalismo sin vida de la iglesia anglicana, dijo: la gran sencillez y solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar los 17 siglos transcurridos, y me parecía estar en una de las asambleas donde no había fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo, el tejedor de tiendas, o Pedro, el pescador. Gracias, James. Muy bien. Ya sabemos quiénes fueron los moravos y ahora sabemos qué efecto tuvieron sobre quién. Sobre Juan Wesley. ¿Quién fue Juan Wesley? Ya les compartí. ¿Fundador de qué? De la iglesia metodista. Un gran predicador. Un hombre que trajo un gran reavivamiento al cristianismo del siglo XVIII. Interesante. Juan Wesley, sin duda alguna, fue un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios. Hablemos un poquito de la vida de Juan Wesley. Tienen el contexto. Saben cómo conoció el mensaje. Saben cómo se reafirmó en su creencia. Quién influenció su vida. En 1751, John Wesley le informa a su hermano Carlos Wesley: me voy a casar. Cuando Carlos Wesley y los hermanos de la iglesia supieron con quién el pastor John Wesley iba a contraer matrimonio,
se sorprendieron en gran manera. Su hermano Carlos dijo: sentí que un rayo me había golpeado. Me retiré para lamentarme con mi esposa. Todo ese día estuve lamentándome y los siguientes bajo el peso mío y de los hermanos. No pude comer, no pude predicar, no pude descansar ni de día ni de noche. Esa fue la reacción de su hermano Carlos ante la noticia que John Wesley se iba a casar. ¿Ya saben quién fue John Wesley? Fundador de la Iglesia Metodista, influenciado por los hermanos moravos. Un hombre que había recibido de parte de Dios todo para ser ¿qué? Un mensajero lleno del Espíritu Santo. Pastor Wesley, unos días antes de su matrimonio, tuvo un accidente y se lastimó un tobillo. Cerca del lugar donde tuvo el accidente vivía la señora Basil, y él se hospedó en la casa de la señora Basil, y allí ella lo atendió y él mejoró muchísimo. Y tomó la decisión entonces de que se iba a casar con ella. Muy bien. John Wesley desestimó el consejo de su hermano y desestimó el consejo de la iglesia. Y aunque esta hermana era muy misionera, era aparentemente muy fiel, por alguna razón el resto de la iglesia y su hermano no estaban de acuerdo. Así que John Wesley se casa y Carlos Wesley conversa con la que iba a ser la esposa de su hermano y con su hermano, y terminaron esa reunión en perfecta paz y en oración. John Wesley continuó su vida, continuó su ministerio, pero en poco tiempo se comenzó a revelar el carácter de esta buena hermanita de la iglesia. Pronto John Wesley descubrió que la señora Basil, ahora la señora Wesley, sufría de celos patológicos. Y cada vez que el pastor John Wesley llegaba de gira misionera, le revisaba la Biblia, le revisaba los bolsillos, le revisaba la maleta. Por supuesto que el pastor Wesley recibía cartas de otras hermanas, pidiéndole consejo, dirección, y esto a ella le molestaba muchísimo. A tal grado llegaron los celos de la señora Wesley que comenzó a seguirlo. Y cuando él iba a predicar a una ciudad, ella se iba a escondidas y se aparecía repentinamente en el hotel donde él se estaba quedando. Como pueden suponer, nunca consiguió nada. Pero estas actitudes comenzaron a pesar sobre el corazón del pastor Wesley. Todo le controlaba. Y el pastor Wesley comenzó a perder ese ánimo, comenzó a perder esa vivencia espiritual, teniendo a un lado a esta ayuda idónea tan especial.
En una ocasión el pastor Wesley estaba predicando y su esposa se levantó y comenzó a contradecirlo desde atrás. Y 2 diáconos se acercaron y la iban a sacar. Y el pastor Wesley dijo, no la saquen. Eso me sirve para el desarrollo de mi carácter. Pero le servía para el desarrollo de su carácter, mas no para el desarrollo de su ministerio. En otra ocasión encontraron al pastor Wesley en una habitación y su esposa lo estaba arrastrando por el pelo, por el piso, golpeándolo. Y él, como un buen hombre de Dios, no hacía nada. Su vida se convirtió en un infierno, que terminó, gracias a Dios, cuando él quedó viudo. ¿Se equivocan los siervos de Dios? ¿Se podrán equivocar ustedes? ¿Qué contexto tuvo John Wesley para haber tomado la mejor decisión de su vida? Y este hombre de Dios, fundador de una iglesia, un hombre que revivió a la iglesia anglicana, que fue el precursor de nosotros los adventistas, comete este terrible error, uniendo su vida ¿con quién? ¿Con una mujer pagana? ¿Con una mujer de afuera? ¿Con una mujer dónde? De su misma iglesia, la que atendía a los pastores, la que servía a los pastores. Pero su hermano y sus hermanos de la iglesia conocían el carácter de ella. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuál fue la actitud de su hermano Carlos? No pudo predicar, no pudo comer, no pudo dormir. Pero Juan Wesley, ¿qué pensó? Lo que pensamos la gran mayoría. Yo no necesito que ningún ser humano me diga, a mí Dios me dice solito. ¿Han escuchado a personas decir eso? A mí Dios me dice lo que yo necesito hacer. ¿Y qué le pasó al pastor Wesley? ¿Dios quería esa vida para su hijo? Porque saben, Dios nos habla no de la manera como yo quiero que me hable, sino de la manera como Él escoge hablarme. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? ¿Cómo le habló? A través de la zarza ardiente. Ese fue el medio que usó Dios para hablarle. Y en su vida, ¿de qué otras maneras le habló Dios a Moisés? A través de Jetro. ¿Y quién era Jetro? ¿Un ángel? No, exacto, su suegro. Dios le habla a través de alguien que lo aprecia y que lo quiere. Y vemos a través de las Escrituras que casi siempre Dios agota el elemento humano antes de intervenir directamente. Esa es una constante en la palabra de Dios. El que no la acepta es porque quiere, como Acab, hacer su voluntad y que Dios le ponga su sello de aprobación. ¿Y recuerdan la historia de Acab cuando Josafat viene y van a ir los dos a hacer la guerra? Josafat sabía que estaba en yugo desigual al ir y hacer guerra con Acab. Josafat lo sabía. Y cuando Acab le dice, bueno, vamos juntos a la guerra, Josafat, que era un hombre de Dios, igual que John Wesley, igual que nosotros. ¿Quién de aquí es un hijo del diablo? Ninguno va a levantar la mano. ¿Quién aquí es un hijo de Dios? A ver, quiero ver las manos de los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes que estamos aquí no queremos amar y hacer las cosas de Dios? Todos. John Wesley era un hombre de Dios. Josafat era un hombre de Dios. Y Josafat, cuando Acab le dice, vamos juntos a la guerra, Josafat ya sabía que esa no era la voluntad de Dios. Pero como Josafat era un hombre creyente, que le dice a Acab, consultemos a un profeta. Así que Acab le trajo ¿cuántos profetas?
En esa ocasión no fueron 400, pero fueron varios. Unos se pusieron cachos y cuernos y bueno, hubo toda una demostración. ¿Y qué le dijeron? Ve, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Y qué dijo Josafat? ¿Verdadero? Josafat sabía que estaban diciendo mentiras. Viene el profeta verdadero, recuerdan a Micaías. ¿Y qué le dijo Micaías a Acab y a Josafat? Exacto, hermano. Vayan que les va a ir bien. ¿Y qué le dijo Josafat? ¿No te he dicho que me digas la verdad? ¿Qué sabía Josafat? Que Dios no lo iba a acompañar en esa aventura. Y todavía el profeta lo prueba y le dice, ve, y Josafat le dice, no estás diciendo lo que Dios quiere que yo escuche. Y el profeta le dijo, vi a Israel derramado y su, líder, en fin, todo lo demás. Y aún así Josafat se separó de Acab. No lo hizo. Cuando Josafat se va a la guerra, ¿qué pasó? Josafat, ¿cómo se fue vestido? Con sus vestiduras reales. ¿Y Acab cómo se fue vestido? Como soldado. Se disfrazó. Y cuando Josafat va a la guerra, los soldados de los sirios se acercan para darle muerte. ¿Y qué hace Josafat? ¿Y qué grita? Yo no soy Acab, yo no soy Acab. ¿Y qué hacen los soldados? Déjenlo quieto. Y se van. Acab muere y ustedes conocen el resto de la historia. El profeta dijo, si vuelven en paz, yo no soy profeta. No volvieron. Bueno, por lo menos Acab no volvió. Nosotros los hijos de Dios le podemos decir a un profeta, no me estás diciendo lo que Dios me quiere decir, igualito vamos a desobedecer. Esa es la experiencia de la mayoría. Y el Señor nos está invitando a que cambiemos esa experiencia. En una ocasión Juan Wesley dijo, no puedo decir, quítame esta plaga. Solo puedo decir, déjame ser purificado, pero no consumido. ¿Refiriéndose a quién? ¿Quién la escogió? Él la escogió. Y después, ¿qué le dijo al Señor? No te puedo decir, quítame qué. ¿Cómo se refirió a su esposa? Plaga. ¿Hay alguien aquí casado con una plaga? John Wesley dijo, Señor, no te pido que me quites esta plaga. Déjame ser purificado y no consumido. John Hampson, uno de los compañeros de predicación de Wesley, le dijo a su hijo que una vez había entrado en un cuarto en el norte de Irlanda y había encontrado a la señora Wesley botando babas, saliva de la rabia que tenía. El pastor Wesley estaba en el piso, ella lo había estado arrastrando por el pelo y en su mano tenía un mechón que le había arrancado en su furia. El pastor Hampson tuvo que reprimirse cuando vio esta miserable escena. Más de una vez colocó ella su mano violenta sobre él y rompió y arrancó esos venerables cabellos que habían sufrido suficientemente a través del tiempo. En su casa, el pastor Wesley no tenía ni siquiera un cuarto de estudio, porque su esposa no se lo permitía. Ella no consentía que él se encerrara solo en un cuarto a estudiar, porque de una vez estaba pensando que le estaba escribiendo una carta a otra mujer. Y como les dije, cuando ella murió, él encontró liberación y descanso. ¿Cómo habría sido de diferente la vida de John Wesley si hubiese aceptado la dirección de Dios? No son los impíos los que se equivocan. No son los incrédulos los que se equivocan. ¿Quiénes nos equivocamos? Nosotros. Con buenas intenciones, con buenos deseos, queriendo que Dios me muestre a mí solo
pero no a nadie más. Y la experiencia y la historia nos ha enseñado que el Señor siempre usa ¿qué? Instrumentos humanos para ayudarnos a nosotros a conocer su voluntad. Bien, vamos ahora a pasar a la parte del taller con esa introducción. ¿Se pudo equivocar John Wesley? ¿Será que nosotros nos podemos equivocar? Es lo más seguro. De hecho, la mayoría de los que se han casado lo han hecho de manera equivocada. Pero el Señor quiere cambiar esa realidad en nosotros. Muy bien, ustedes recibieron unos materiales para la lectura. ¿Cuántos de ustedes ya han leído la historia? Quiero ver las manos. Una sola historia entregué. ¿Ok? Muy bien. Hay bastantes personas que salieron, así que estamos pocos. ¿Cuántos pudieron leer el testimonio? Matrimonios imprudentes. Muy bien. Si leyeron Matrimonios imprudentes y no leyeron la historia, no van a tener herramientas para la actividad que vamos a hacer. Y si leyeron la historia y no leyeron lo otro, tampoco era necesario leer los dos. Okay, la historia no era una historia para entretenerlos, no era una novela corta para que ustedes se distrajeran mediante estaban aquí en el Congreso. La historia tiene su propósito. Ustedes tenían una tarea que hacer, ¿verdad? Así que, ¿cuántos de ustedes tienen ya la tarea hecha? Vamos a repasar nuestra tarea. 10 consejos que resaltan, 10 reprensiones o amonestaciones, 10 peligros que afrontan los jóvenes y están señalados allí en ese testimonio, y 2 lecciones que sobresalen en el tema y una aplicación a nosotros hoy. Así que vamos a reunirnos en nuestros grupos, nos quedan un poquito menos de 15 minutos para entonces hacer una corta actividad. ¿Que los líderes de grupo dónde están? Colóquense con sus compañeros. Vamos a hacerlo con reverencia, pero con prontitud, porque el tiempo vuela.